Ya está grabando. Bien, entonces estaba diciendo que vamos a hacer este man. Entonces, bien. Bueno, muchos enigmas alrededor del proceso. No sé si vayan a ahondar sobre el proceso como tal, porque lo que vamos, la técnica acá, lo que me importa es el tracking de partículas, ¿cierto? O sea, que el polvo siga el auto, la generación de la partícula, de cómo se vuelve polvo, y el wireframe. El wireframe con este tracking se ve que la línea se mueve con el man como si el Android hubiera hecho un target lock. Eso es importante, ¿no? Pero bien. Entonces, bueno, voy a empezar, sí, voy a explicar un poco del proceso así rápidamente, simplemente que generamos un terreno, ¿cierto? Generamos un terreno aquí, es decir, aquí en la precomposición 1, esta precomposición de acá, low, aquí, tenemos dos, es que miren toda la precomposición, está por separado todo. Entonces, cierra ahí. Bueno, esta vez voy a explicar todo el procedimiento. Sí, eso es SketchUp. Pero entonces, el procedimiento para traerlo a After es simplemente, bueno, como ustedes. Pero la verdad es que en After tengamos el objeto dinámico. ¿Qué fue jodido de este carro? Lo jodido de este carro fue, por ejemplo, hacerle el giro de llanta, que la llanta de hecho ahí está girando, ¿no? No es así que haya puesto el carro ser así. De hecho, la llanta está girando. Eso me sacó un ojo, pero la cosa más tenaz. Yo no manejo Maya, sino 3D Max, entonces busqué tutoriales de cómo hacer un loop de girado de llanta. Pero entonces, en este caso, el giro de llanta en esta nueva versión de 3D Max, en la última versión, no linkea la posición con la rotación específicamente, porque la forma de hacerlo en 3D Max es que hago un linking de la llanta con el chasis, ¿cierto? Se le pone en la llanta botón derecho wire parameters, ¿sí? Y en wire parameters se automatiza, se linkea la rotación de la rueda con respecto al chasis. Entonces, pero el 3D Max ya no tiene, este 3D Max no tiene la opción de hacerlo en específico. Los anteriores 3D Max tenían la opción de hacerlo en X, Y, Z. En este caso simplemente dice rotation. Y el otro problema es que si es un objeto hecho por varios objetos, tocará hacer el wire parameter a cada objeto. Entonces toca hacer primero un group de la llanta, ¿cierto? Y hacerle el wire parameter a la llanta. Es decir, que tienes que exportar un chasis por aparte y las llantas por separado y multiplicarlas. Pero el problema es que para el group, no sirve el wire parameters. Entonces me tocó hacerlo old school, es decir, girar la llanta en una animación cuadro a cuadro, ¿cierto? Pero obviamente teniendo cuidado de que no hiciera como cuando gira y al final de la animación se frena un poquito. Entonces busqué la forma de que no hiciera eso, y era, como la llanta tiene 8 pines, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, le puse una referencia de una esfera linkeada a la llanta, ¿cierto? Y una referencia a cada pin, pero estática. Entonces dividía eso en número de frames, y por cada uno de los frames hacía un giro de ángulo de acuerdo a la referencia que era puesta. Que no encontré un loop de girado entre no pude hacerlo por loop. Tocó hacerlo así. Bueno, ese fue el primer problema. Segundo problema es el terreno como tal. El terreno como tal, ¿cierto? Hay que hacer un render del terrain, exportarlo por separado, secuencia de imágenes PNG, recuerden, secuencia de imágenes PNG, y exportarlo de acuerdo al material wireframe que tengamos ahí. Entonces se hace dos exportaciones de render. Una exportación de render con la textura completa y otra exportación en el render con el wireframe, ¿cierto? La misma escena pero con wireframe,
Uy, pucha, ¿qué pasó aquí? ¿Que tengo apagada una capa o algo? ¿Dónde está? Está apagada esta capa. Entonces, el resultado debería ser ese, más o menos, ¿no? Obviamente el tracking de partículas hay que hacerlo mejor para hacer el polvo. Entonces, bueno, ¿qué les interesa saber primero? Voy a cerrar aquí el... Voy a hacer el procedimiento en el tablero porque es más fácil verlo un poco en el tablero. Pero entonces, el primer paso es el siguiente. Ojo, voy a explicarlo muy rápido con todos los colores para poder pasar a la pantalla como tal. Quieren tomar apuntes del procedimiento. Entonces, lo primero que hacemos es un T-Rain. Los T-Rains, todos conocemos los T-Rains, los modelos de T-Rains. Los T-Rains son esos modelos que se usan en geología o en topografía, en animación, que es un modelo de un trozo de tierra topográfico, los pisos, las capas geológicas de un lugar, ¿cierto? Su relieve, pero en modelo 3D. Entonces se puede buscar en la galería 3D de Google, buscan un terrain y bajan en formato SketchUp. Entonces, cuando lo bajan en formato SketchUp, lo exportan en OBJ o en 3D Max, en .3ds o a cualquier lado, y generamos una animación del terrain, o sea, el piso como tal, generarlo como un plano. Ahorita vemos terrain, bueno, pero el terrain es más o menos así, como un planito ahí con montañas y cosas así. Entonces tengo el plano y en 3D Max lo pongo en la escena, en las 4 vistas. Cerrar 4 vistas y pongo el terrain acá y toca volverlo. El primer problema del terrain es que toca primero extenderlo por todos lados, ¿no? Para que la cámara pueda viajar mucho. Si tengo un pedacito de terrain, entonces la cámara hace y se quita el terrain. Entonces, esta parte es muy importante porque esta parte toca hacerla con cuidado, es decir, toca primero coger el terrain, chévere verlo en wireframe y volverlo un convert to editable poly. Convert to editable poly para que puedan tener qué hace cuando lo dejan con convert to editable poly es poder ver los nodos, ¿no? Entonces primero convertir el tema de poly para ver los modos de edición que salen aquí a este lado y salen como noditos. Ahí en el otro menú donde salen las formas de bloque, polígono, superficie, todo eso. Entonces una vez lo tienen con nodos y lo tienen en wireframe, el otro problema es cómo hacer que casen las partes del terrain, porque si yo lo voy a duplicar, de pronto la conexión del otro terrain, por decir algo, está en contraposición a esta, entonces nunca va a casar, entonces va a dejar una línea ahí, un espacio, una grieta. Entonces, ¿cómo se hace? Toca la capa que tenemos de terrain que vamos a duplicar, invertirla, ¿cierto? Ponerla con respecto a la otra, pero que case cada montañita del terrain con la otra, si no va a quedar hueco. Entonces, ¿qué se hace ahí? Se le pone aquí se agrupa el primer terrain, se hace un group del primer terrain, el terrain fuente donde que vamos a agrupar y vamos a tools, entonces demás, y vamos a decirle mirror, es decir, espejo a la capa, ¿cierto? Y él gira la capa en un eje, en cualquier eje. Entonces el mirror puede ser X, Y o Z, ¿cierto? Puedes hacer el mirror en cualquiera de los ejes, voltea la cámara, voltea la capa, ¿cierto? Y lo empieza a pegar otra vez todo. Entonces una vez lo tienes así largo, creas la cámara con control C, crea la cámara de esta vista y la cámara desde arriba, aquí en este punto, digamos acá, sale con la profundidad de campo, todas las cosas, ¿no? Profundidad de campo. Y uno puede animar la cámara, ¿cierto? O dejarla o linkearla a un spline, linkearla a una forma y hacer que se mueva de acuerdo a una forma. Por ejemplo, en el caso una línea.
Entonces ustedes tienen que ir a este botón de aquí de la esquina en la interfaz, donde hay un relojito primero que todo, y subirle el número de frames. Número de frames de la composición en el relojito. Entonces lo vamos a poner, digamos, a 200 frames, porque por defecto la sesión me sale a 30 frames, entonces el movimiento queda muy rápido, ¿no? A tener más longitud de movimiento vamos a dejarlo en 200 frames aquí. ¿Cuántos frames? Por ahí 200, 100, 200 frames aquí en el relojito, ¿cierto? Eso lo hacen antes de cualquier cosa, que después cuando hacen las animaciones, después para ajustarlo otra vez a un nuevo número de frames. Entonces tienen que hacerlo antes de cualquier cosa, cambiar ahí. Entonces la forma de animar la cámara como tal, la forma de animar la cámara es, por ejemplo, en el menú, en este menú de acá, en el menú de al lado, y aquí de este lado, desde Max, que tenemos Standard Objects, y al lado de Standard Objects tenemos Splines, y entonces podemos poner un spline de línea, ¿cierto? Una línea, y pintar una línea, por ejemplo, de aquí a acá. Una vez tenemos la línea, entonces seleccionamos la cámara, le decimos Animation en el menú de Edit, Constraints, Patch Constraint, y cuando sale el Patch Constraint, la cámara, uno selecciona la cámara, sale una linecita punteada, cuando uno está en Patch Constraint, sale una línea punteada y se le pone a la línea, entonces él hace el recorrido. ¿Sí? Eso sería lo primero para hacer los recorridos de cámara. Está un poco complicado, ¿no? Pero es la forma más fácil. O lo hacen en Maya, hagan en Maya. Pero lo importante, bueno, háganlo en Maya como quieran, pero lo importante es lo siguiente, si lo van a hacer en Maya. Si lo van a hacer en Maya, entonces lo importante es que necesitan un render plano, un render wireframe, super wireframe, tiene que ser así, rayo láser, así. ¿Eh? Y entonces, sí, ustedes lo que quieren es continuar con el software, ¿no? Ahora se nos fue. Bien. Ok, entonces volvamos acá. Bien. Bien, entonces voy a, bueno, espérense que abra acá. Bien. Entonces voy a hacerlo todo de ceros. Voy a hacer nueva composición y vamos a hacerlo de ceros. Vamos a hacerla de 1 minuto. Entonces, ¿quieren que apague el aire? ¿Tienen frío y hay mucho ruido? Sí. ¿O está bien? ¿O le bajamos la temperatura? Sí. Le bajamos la temperatura, por menos temperatura. O con más temperatura, en realidad. Sí, más bien. Con menos temperatura. Sí, entonces. Bien. Entonces acá, voy a importar, ojo acá. Mucha atención al procedimiento porque esto entra en entregas, todo este tipo de técnicas tienen que ir en las entregas. Entonces acá voy a importar aquí a la escena, voy a importar acá en PNG los renders. Entonces primero voy a importar un render acá del auto como tal, ¿cierto? Solo el auto. En secuencia de imágenes PNG, recordemos, secuencia PNG, abrir, importamos el auto acá, tenemos todo el movimiento del auto, pero entonces acá al final se vuelve muy corto, ¿no? Pan. Entonces yo exporté un loop de auto,
un loop de auto que más o menos empieza desde este punto donde la cámara gira acá. Exporté un loop de auto, un auto loop, un loop acá de auto, ¿cierto? Desde donde cambia la cámara. Pucha. Aquí es donde cambia la cámara y lo voy a poner acá. Entonces digamos que tengo el loop de auto. Tiene que estar súper bien pegado aquí en esta zona. Más o menos aquí. Y duplicarlo. Y hacer un pequeño loop adicional, ¿cierto? De ese loop de auto acá. Y hago una precomposición, es decir, selecciono todas las capas y le digo botón derecho o control clic, precomponer, ¿cierto? Me dice transferir todos los atributos a la nueva precomposición y aceptar. Entonces tengo ya eso con el loop, ¿no? Un poco más extendido. ¿Sí ves? Porque es que si lo hago loop desde el principio, como hay movimiento de cámara, entonces siempre va a volver al movimiento de cámara. Entonces pides cómo puedes hacer un plano secuencia chimba con pedacitos de foto. Entonces la idea es el ejercicio con este proyecto hacia final de semestre para el trabajo en clase conjunto que va a tener nota. Entonces vamos a hacer en conjunto todos, es decir, vamos a tener trabajo individual, el trabajo que ustedes hacen en grupo, vamos a tener un gran trabajo de clase. Entonces el gran trabajo de clase va a ser desde esta escena. Este es el primer cuadro de la película. Entonces tenemos 40 frames, porque se fueron por el pozo matemático del libro súper chiquito. Es 40 frames con un movimiento de cámara y unos 15 frames de loop adicional, serían 60 frames aproximadamente. Con 60 frames tratar de hacer una corto secuencia larga de situación. Vamos a intentarlo con solo ese material. ¿Bien? Entonces, tengo el auto. Tengo el auto acá. Voy a importar entonces acá, voy a importar el suelo. Entonces, ¿dónde está el suelo? Ground, ¿cierto? El suelo acá. Y lo voy a importar como secuencia de imágenes PNG. Trim, suelo, en otra capa, ¿cierto? Pues ya les digo para qué se hace el suelo en esta escena como tal, en escena plana. El suelo se hace en otra capa, ¿por qué? Porque cuando haga sistema de partículas, a veces voy a tener que tener el polvo por delante del carro o el polvo detrás del carro, ¿sí? Para que esté, digamos, en contraposición con el suelo. ¿Sí me entiendes? Que a veces el carro no tapa el polvo, sí, por ese lado. Entonces, digamos, los tengo por aparte. El suelo, obviamente, tiene que tener también loop, ¿no? Entonces vamos a importar el loop del suelo. El loop del suelo, no se vayan a reír que me quedó muy mal hecho. O sea, hay un salto horrible, pero bueno, después lo corregimos. Ya después ustedes ya con sus conocimientos ingenierísticos me ayudan a corregir ese loop. Entonces voy acá, en el suelo también, ¿no? Genero el loop. El salto que tiene el loop es el siguiente, el del suelo como tal es que miren, llega acá y se frena un poquito, ¿cierto? Ahí sí pasó eso. Por la cámara, me dice bien el loop, pero es que lo está haciendo rápido. Qué chévere como salta el auto por las montañitas porque lo animé de acuerdo al suelo un poco, en algunos casos, ¿no? Es que era rápido, pero bueno, tenía que tener el material listo hoy. Entonces, Team, otra vez el suelo acá y otra vez el suelo acá abajo. Hago el loop, team, voy aquí, perdón, acá, carajo, eso acá. Y botón derecho o control clic, precomponer, transferir todos los atributos a una nueva composición, aceptar. Y tengo suelo y auto en dos composiciones distintas. Ese es el primer paso, básicamente. El otro paso que tenemos que hacer acá entonces ahora es el humo, el polvo de la tierra. Esa es la parte interesantísima de y esto de que paga toda su carrera. Estos 25 minutos que van a seguir desde acá. Vamos a hacer estos 25 minutos que siguen es after. Entonces, bien. Entonces vamos a hacer track motion de la cola del auto, pero no vamos a escoger el rojo. ¿Por qué no escogemos el rojo?
porque cuando gira la cámara ya se pierde el rojo, entonces pierde el track muy fácilmente y gira muy, muy rápido. Entonces vamos a escoger otro punto como de por aquí, alguna cosa ahí loca que se pueda traquear bien. Entonces seleccionamos la capa, ¿cierto? Vamos acá al rastreador y le vamos a decir, o si no vemos el rastreador, le vamos a decir ver, y vamos a ver ventana, perdón, ventana rastreador, ¿cierto? La ventana rastreador acá, decimos seguir movimiento al auto, seguir el movimiento, entonces nos sale el punto de rastreo. Entonces voy a coger, perdón, punto de rastreo, ¿cierto? Y voy a ubicar el punto que voy a escoger. Tiene que ser un punto bastante contrastante y sobresaliente en toda la escena porque tiene que quedar amarrado al rastreador. Entonces, si no es sobresaliente, se va a perder como en los otros puntos. Entonces vamos a ponerlo aquí, ¿sí? Y luego vamos a decirle acá analizar. Entonces le vamos a decir analizar. Bueno, ahí no se pierde, se perdió un poquito, pero no tanto. Ahí queda un poquito, bueno, más o menos loco ahí. Luego se va a ir para arriba, ponle cuidado, es muy loco, para un lado. Entonces el rastreador ahí medio hizo un pequeño tracking, pero bueno, hice mal el rastreo, lo voy a restablecer porque si ven que se pierde un poco, entonces uno tiene que hacer varios intentos. Pero antes del rastreo, siempre hago las cosas al revés. Recuerden que en After hay que hacer las cosas al revés, de hecho. Pero antes del rastreo, tenemos que hacer una nueva capa aquí. Esto es muy importante para esto. Nueva capa, nuevo sólido. Hacemos un nuevo sólido del tamaño de la composición y le decimos aceptar. Entonces tenemos el nuevo sólido ahí y le voy a decir al sólido, le voy a decir efecto y le voy a decir simulación. Ah, no, perdón. Simulation. Simulation, le vamos a decir Particle Systems. Entonces vamos al Particle Systems y aquí salen las partículas. Entonces, pero de acuerdo al movimiento del sólido vamos a cuadrar el inicio de la partícula porque obviamente no es muy realista que empiece acá y después empiece el polvo por acá. Entonces siempre tiene que haber el polvo de la Tierra. El polvo de la Tierra es una redundancia, pero entonces acá, como por aquí. ¿Ese partículo es un plugin o es ya viene con ACM? Viene ahí. Es muy sencillo de usar. Entonces, bueno, no muy sencillo, pero sí tiene. Entonces el color del particle, por ejemplo, aquí en Effects Control, Particle, control del particle, vamos a coger el gotero y le voy a decir aquí tint, le voy a decir aquí el otro color del particle, ¿cierto? Entonces cambia el color que quiero del humo, pues del polvo del este. Y la forma como tal, entonces en Particle Type le vamos a decir Shaded and Faded Sphere. Entonces sale en burbujitas primero. Entonces, el Transfer Mode, este Transfer Mode debe ser en Screen, no en Composite, sino Screen, es más realista, ya les voy a mostrar por qué. Le voy a poner Bird Size. Si ven Screen y vean Composite, ¿no? Mucho mejor Screen, ¿no? Mucho más realista, ¿no? Más como Sin City. Y entonces voy a poner Bird Rate también, el Bird Rate. Vamos a darle Producer, bueno, Longevity es como la duración del bird rate. Este de acá se puede animar, lo importante, bueno, lo recomendable sería que tengamos todo listo para animar, ¿cierto? De una vez, porque en el particle es tan volátil que uno no sabe qué va a resultar. Entonces el control es muy difícil. Entonces vamos a tenerlo listo para animar y vamos a decirle acá en Physics, también listo para animar. En Animation le vamos a poner Vortex. Entonces miren Vortex, la dirección de las partículas está obviamente más direccionada, ¿no? Se puede direccionar un poco más y podemos tener más clara visión de la alteración de la partícula. Entonces, radius en X va la partícula así, ¿no? Radius en Y la partícula va así. Entonces vamos radius en X, velocity un poquito, puede como ubicar mejor, ¿no? Donde debería ir. El gravity también, ¿cierto? Ubicar. Direction, obviamente. Pero quiero es como ubicarlo mejor, el position, por ejemplo.
position del punto de anclaje, más o menos que esté saliendo el exhaust y todo el tiempo. Bueno, como por ahí. Igual después lo que pasa es que como eso empieza a crecer, entonces es súper, pero ahí está como chévere, ¿no? Obviamente es un encuadre distinto al que tiene acá que el que tiene acá, entonces toca hacer primero partículas para esta cámara y partículas para cuando está de frente. Lo vamos a hacer por ahora para esta cámara y tratar de usarlas todas con esta cámara y luego, porque es larguísimo para hacerlo para la otra cámara, video. He durado todo el fin de semana tratando de hacer la cámara al frente bien hecha, pero es muy difícil porque la partícula se comporta de forma voluntariosa, entonces no se puede. Entonces voy a rotar, bueno, el otro parámetro que puedo tener ahí es el sólido como tal, donde, al que está ligado la partícula, entonces puedo también transformar el sólido para alterar la partícula. Listo para animar también todo el sólido. Entonces, por ejemplo, aquí en el primer frame dejo directamente cuadrada la rotación. De hecho, chévere que pusiéramos todos en Ledger 3D, todo a Ledger 3D, porque estamos trabajando 3D, entonces Ledger 3D todo y ahí podemos hacer giros. Entonces, rotación en X, por decir algo, del sólido como tal. Rotación en Y del sólido y rotación en Z del sólido. Entonces, digamos, lo lógico sería que girara como para ahí. No mentiras, ¿para dónde? Ahí está como bien, ¿no? En la medida de lo posible. Tocaría es como cuadrar un poco el radius aquí y la velocidad como por aquí, ¿no? Y el position de esto un poco más abajo. Esto como por aquí. Que vamos a tener en cuenta que va a crecer, ¿no? Entonces, bueno, claro que ahí quedó controlado. ¿Sí hay una forma de controlarlas? Hice como un tabaquito de partículas. Entonces, voy a abrirlo un poquito más. Abrir esto un poco más. Bueno, digamos lo que hay. Y puedo controlar con el bird size. Con el bird size o con el bird rate, ¿no? Un poquito controlar eso. Bien, ahí más o menos dejo la partícula y luego el tracking. Ahora sí ya puedo hacer el tracking muy, muy bien hechecito. Listo, voy a bloquear la capa de la partícula, voy a ocultar la capa de la partícula y voy a hacer el tracking ahora sí. Entonces selecciono el man, le digo seguir movimiento, ubico el punto de tracking. El punto de tracking, entonces este se pierde rápido, ¿no? Digamos de pronto este centro acá del parachoque, por ejemplo, ahí le voy a decir analizo, ¿no? Ahí quedó un poco, ahí no se pierde tanto, pero quedó bien, quedó un poco. Listo. Y le voy a decir aquí editar destino. Y el destino va a decir el sólido, ¿no? El sólido que lleva la. Es decir, el destino del tracking es a qué se le va a aplicar el tracking, a la posición de ese sólido. Entonces, cuando escogemos ese sólido, posición o rotación del sólido o escala del sólido, le vamos a ir aplicar. Entonces me pregunta, ¿aplicar en qué? Aplicar en X y Y, sí, en el eje X y Y y aceptar. Y entonces, la partícula, si la voy a hacer visible acá, la partícula queda amarrada al carro, entonces ya se ve un poco más realista, ¿no? El man va con la partícula. Quedó más chévere este polvo de la sesión anterior. Bueno, el hecho es que toca hacer varios intentos de eso. Traemos con este que el polvo es más chévere, pero quería ver el tracking. El tracking está claro con la partícula y el manejo de la partícula como tal, el tracking. Entonces, por ejemplo, con en serio sí voy a poner ejercicios. Ya sabiendo esto voy a poner tarea. Van a ser 2 ejercicios de tracking de partículas. ¿Cierto? 2 ejercicios de tracking de partículas. Uno de los ejercicios es, por ejemplo, un plano de una locomotora que viene de aquí a acá, ¿cierto? La locomotora pasa así como el plano contrapicado en gran angular, contrapicado gran angular que viene la locomotora así, de este lado. Viene acá la locomotora con su chimeneita, ¿no? Entonces va desplazándose el punto de la chimeneita de un lado a otro y tiene que ir botando el humo. ¿Sí
profe, me bajé un video de una locomotora que bota humo. Ahora tienen que hacerlo, ¿no? Ese sería el primer ejercicio. Entonces ya saben cómo hacerlo, ¿no? Tracking de partículas. Traquean la cosa de la locomotora en la punta de la chimenea y le mandan partículas por ese lado y ya. El otro ejercicio acá es una tostadora dañada. Una tostadora dañada. Entonces están haciendo un paneo, el paneo de una cocina. Viene de aquí y va así. Y en una parte de la cocina está pasando por una tostadora que está echando humo. Entonces tienen que atribuir, o sea, hacer el tracking ahí sí de cámara. Es decir, a dónde va el punto de la... Bueno, igual le ponen un punto fijo a la tostadora, ¿cierto? En el tracking, tras que dan como la boquita de donde se mete la tostada en la tostadora y la traqueamos. Y a eso le ponen entonces el humo hacia arriba, pero siguiendo la dirección del paneo. Bien, entonces está clara la tarea. Esto es no para las entregas, esto va a ser más adelante obviamente, pero vayan apuntándolo al set de ejercicios personales. ¿Sí? Entonces la tostadora dañada en paneo, ¿no? Y la locomotora. Bien, entonces continuemos acá. Continuemos rápidamente. Entonces tengo aquí la partícula ya traqueada, ¿cierto? Ahora la parte del wire, el wire como tal. Obviamente, importo al wire, ¿cierto? Importo la secuencia wire completa. Aquí sí no necesito, ground y carro por separado. Aquí puedo usar la escena completa porque es wire, ¿cierto? Y también wire con su loop de wire, ¿no? El loop aquí abajo. Y ahí ya tengo harto material. Bien, entonces en la composición como tal, llego acá, ¿no? Hago, bueno, esta parte de la máscara, esto sí voy a explicarlo. Entonces aquí en la máscara está precompuesto, ¿qué? ¿Qué hay precompuesto? Está precompuesto, el auto está precompuesto, ¿no? El ground el piso está precompuesto con su loop. Está precompuesto eso con el sólido, eso tiene que estar precompuesto con el sólido también, ¿no? Con el sólido de partículas, tiene que estar en precomposición. Yo estaba en esta composición de acá. El sólido también tiene que estar precompuesto con toda la escena plana, ¿no? Entonces cuando tengo eso ya precompuesto, voy a la precomposición donde está todo junto, ¿cierto? Todo junto, y voy a decirle acá, voy a sacar una herramienta de rectángulo y voy a hacer una máscara, hago una máscara sobre ese plano y animo la máscara en el trazado de máscara aquí en este punto. Muevo la máscara en estos vértices, en estos dos vértices, este y este, ¿no? Bueno, aquí un poco choneto, pero bien. Ahí. Eso no importa porque no hay cielo, pues no hay nada en el cielo. Entonces, estos dos vértices los selecciono, los animo. Este es lo que me debe evitar. Y entonces aquí está llena la máscara, ¿no? Aquí, y aquí se corre el vértice, en ese punto. Se corre aquí el vértice y entonces deja ver la capa que está debajo. Entonces, pin. Llega el androide y pasa a visión wireframe y hace un zoom con su cámara. Entonces, como todo está en layer 3D, ¿cierto? Tenemos el layer 3D todo. Creo que el sólido también debe ir todo debe ir en layer 3D. ¿Cierto? Todo en layer 3D. Podemos añadir una cámara. Vamos a añadir una cámara aquí en capa, nueva cámara o nueva luz también. Pueden escoger una cámara o una luz. Y acá en la cámara, en la luz como tal, miren la luz, por ejemplo, uno puede cambiar la intensidad, ¿no? De la luz o la posición de la luz. Entonces puede hacerle como panerito ahí. Esto
Esto es chévere de la luz ahí. Usarla ahí, más o menos. Entonces, ya una vez teniendo eso ahí, animo la máscara y luego la cámara, como tengo cámara, ¿cierto? Animo el punto de interés y la posición de la cámara para que haga este movimiento. Llegue ahí a este punto, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos construyendo la peli? Entonces, ¿cómo se llamaría? El androide del desierto. El androide destructor de Homers en el desierto. Es un juego, es un man que es un androide. Y de Homers. Bien, entonces aquí sale una interfaz, ¿cierto? Miren acá que ya empieza a salir una información de interfaz, es decir, el androide cambia a vista de wireframe, ¿cierto? Y va a sacar una información de data para identificar qué tipo de vehículo es, ¿cierto? Pero entonces miren que el cosito también tiene tracking, ¿no? Ah, ahí no tiene tracking. Ah, sí, aquí empieza el tracking un poco tarde, pero bueno. El man tiene tracking ahí al final, porque el Android, bueno, y también está bien que aquí no tenga tracking, porque aquí simplemente saca el identificador y aquí hace target lock. Target lock es target lock. Entonces hace target lock y bueno, ahí lo sigue. Entonces vamos a hacer la información, vamos a entonces hacer esta información, la información que va ahí, ¿ok? Esta información que va a ir ahí de data. Voy a quitar este sólido blanco un segundo. Ah, pero bueno, aquí el movimiento de cámara no es tan chévere. Quiero un movimiento de cámara que me deje un poco más de aire aquí de negro para que el contraste del piso me deje, pues con el piso me deje ver un poquito pues del fondo, que podría ponerle un fondo, ¿no? Sí, mejor pongámosle un fondo para no cambiarle el tiro de cámara. Pero entonces voy a construir desde ceros esta patica y todo lo voy a construir desde ceros para que veamos la construcción desde ceros. Porque esa patica tiene una ciencia absurda a pesar de que sea una línea. Esto es lo más complejo de todo el procedimiento. Voy a quitar la patica. Entonces, vamos a trabajar ahora, pues para este tipo de estilo ya que vamos acá, vamos a trabajar con interfaces. Con este tipo de imágenes de interfaz. Estas cositas. Puro cositas de estilo Mass Effect. Entonces, bueno, ¿de dónde las bajé? Que me diga cómo las hice. Tiene una bonificación por estudioso y ñoño. Estas cosas. Y en transparencia. Con transparencia y todo. ¿De dónde las bajé? ¿Ah? Puede haber blueprints, pero el formato blueprint es muy complejo de manejar porque está para otro software que se llama ImageRay, tiene otros formatos. Entonces, estos son PNG. PNG es más fácil de manejar. Pero ¿cómo creo el PNG? ¿Quieren ver cómo se hace esto? No, esto es demasiado top secret para ustedes. No debería estar. No hay bonificación. Bueno, son .03. Pues es que sí es muy fácil de saber eso. Pero bueno, muy bien. Si es con brushes de Photoshop, entonces vamos a brushes de Photoshop, High Tech Brushes. Entonces buscan en Google por High Tech Brushes. Entonces sale aquí uno que dice 850 Super Cool. Tiene que decir Super Cool antes. Tech Brushes, o si no, no les sirve. For Photoshop, y estos son los Tech Brushes. Yo bajé decir algo, y los instalé. Todos saben instalar brushes, ¿no? No. Entonces, aquí en la carpeta de aplicaciones, en el Finder, vamos a aplicaciones y vamos a Photoshop, vamos a presets, y en presets tenemos brushes. ¿Viste? Voy a hacer otra vez toda la aplicaciones, Photoshop, presets, brushes. Entonces aquí instalo los brushes. Entonces una vez instalo los brushes, voy a Photoshop, ¿cierto?
Y aquí es donde es la parte geek y ñoña. La parte del café, el tinto, algo así. Entonces aquí en Photoshop creo uno nuevo, ¿cierto? De High Tech, un nuevo archivo, ¿cierto? Y cargo aquí entonces en Brushes, voy al menú de Brushes, o pincel, y voy aquí a cargar los brushes. Entonces aquí le digo, ¿recuerdan, no? Aquí voy a abrirlo otra vez para el que no vio esto. Entonces, Brush, el menú de brushes, y vamos acá a esta pestañita y le decimos cargar pinceles, ¿cierto? Y entonces los que están ahí metidos en la carpeta de brushes o en cualquier lado donde tenga pinceles voy a cargarlos. Este no tiene pinceles, pero digamos estos pinceles, por decirlo. Entonces cancelar. Entonces aquí selecciono lo que vaya a usar, ¿no? Aquí voy mirando más o menos por el preview, uno va viendo. Entonces digamos que voy a usar la linecita esa, bueno ya vieron que la saqué ahí. Pero digamos que voy a usar, no sé, esto. Yo le digo tint, tengo esto acá, el color del brush, ¿no? Es importante. Voy a generar, antes de eso voy a generar una capa adicional, una capa nueva, para tener una capa en transparencia y otra en fondo, ¿cierto? Y aquí pongo el brush, entonces queda ahí tint, como un blueprint, y luego le quito la capa de fondo para dejarla en total transparencia, ¿cierto? Y salvo como, guardo como PNG, muy bien, a alta definición, a alto tamaño, pues el tamaño más grande que puedan guardar, para que tenga high definition, high resolution. Entonces vamos en high resolution, transparencia total, y ya aquí en After, ¿dónde está After? Aquí en After ya puedo usar entonces eso como PNGs. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, la linecita como tal, que es el 34 PNG, importo la línea acá. ¿Cierto? Hay una línea, la línea esta del display como tal. Importo la línea, voy acá. ¿Cierto? El man identifica el coso, digamos que lo identifica aquí, en este punto. Un poco más antes, su merced. Entonces lo pongo aquí, 34. Posición está, bueno, voy a quitarle la animación a posición. Punto de anclaje ahorita lo modificamos, ¿cierto? Entonces miren lo que hago con lo que voy a hacer con el 34 PNG, voy a hacer varias cosas. Voy a rotarlo primero, aquí en rotación, para ubicarlo más o menos cómo va a salir, ¿no? Y voy a escalarlo, obviamente, para ubicar más o menos cómo va a salir. Entonces lo escalo como, pero lo voy a rotar un poco también. Lo voy a poner en eje, también en Layer 3D porque lo voy a rotar, voy a restablecer. Está en Layer 3D, ¿no? También es importante que este esté en Layer 3D para no poder hacer todo tipo de rotaciones. Entonces este man acá, escala acá, rotación, ¿cierto? Esta rotación más chévere. Y un poquito más de escala, aquí, posición, digamos acá. Digamos que le sale de ahí, le sale la información, ¿cierto? Entonces, ya una vez está ubicado eso, le voy a poner un efecto que se llama, aquí en efecto le vamos a poner un efecto de generar, perdón, de estilizar primero, resplandor. Vamos a ponerle un resplandor, si vieron cómo se prende, como si fuera láser. Y aquí manejan el nivel de resplandor de eso. Un poquito más de resplandor, también se pueden poner dos resplandores, ¿cierto? Se prende más. Hay más contraste ahí en el resplandor aquí. Y le voy a poner un tinte de color para que el color sea un poco más acorde a este man. O de pronto en el resplandor como tal, si ven que el resplandor tiene para modificar el color, entonces vamos a mapearlo a este, ¿cierto? Vamos a ver si se dejan los dos resplandores. No, no se deja mucho, pero... No, entonces mejor pongámosle un tinte, que el nivel de resplandor no lo cambió. Entonces pongámosle un tinte de color correction, corrección de color, teñir, y le voy a mapear este a este azulito y queda mucho más acorde a la imagen.
Entonces, pero esta imagen sale como desde por acá. ¿Cierto? Ahí. Ah, voy a quitar los keyframes de esto. Yo no sé por qué estaba prendido todo esto. Estos keyframes, ¿no? Y la escala, porque se me creció esta vaina aquí. ¡Ping! Creció. Bueno, claro que crezca no es tan malo porque cuando se acerca la nave... Ah, es por la cámara, bien. Entonces digamos que voy a animar un poco la escala, de hecho. Digamos que ahí empieza bien, ¿no? O un poco más pequeña puede empezar. Vamos ahí y acá. Y en posición. Aquí. Y luego va un poco más acá. Y ahí. Lo que pasa es que crece mucho, entonces no me deja espacio para la información que voy a utilizar. Bueno, pero saben, pucha, pero vamos a mirar una cosa aquí con la cámara. Voy a hacer una trampa aquí total. Claro, hubiera sido también chévere exportar piso por separado en Wireframe, porque puedo sacarlo ahí y girar la cámara, ¿cierto? Ah, bueno, pero ahí puedo girar la cámara. Girarla un poquito, posición, ¿cierto? Y mirar... y aquí ubicar la información. Pero entonces esta parte de acá paila. Es para darle más espacio a este lado. ¿Cierto? ¿Cómo buscaríamos ahí más espacio en ese lado? Porque si invierte la dirección de la línea y la pone en una esquina de la camioneta. Sí, vamos a buscarla mejor entonces. Vamos a ubicarla mejor, está bien. Eso. Como les dije, ¿no? Tenemos solo estos elementos y hay que hacer todo el plano secuencia. Entonces, este man lo quito de acá. Voy a desanimar la escala. Ah, bueno, es que ahí lo que se anima es la... Voy a rotarla también. En el otro. Escalar. Tiene un halo ahí todo raro, ¿no? Creo que eso, pues, sí, está oscurísimo también. Está la intensidad del resplandor. Umbral del resplandor. Ahí más o menos uno lo va como corrigiendo con el resplandor. Vieron, ahí se declaró un poquito más, ¿no? Y voy a escalarlo un poquito más. Lo que pasa es que se pierde un poco con lo de atrás. Entonces mejor, no es bueno usar el color azul para este tracking. Vamos a usar otro color. Entonces en el teñir voy a ponerle un color rojo. ¿Cierto? Ah, pero de todas maneras, ¿qué pasa con la línea? Como si estuviera por debajo Está como si estuviera por debajo de la... Y no está por debajo. de la capa. Debe ser por el layer 3D. En posición. Un poquito en el layer 3D, ahí ya se... Ahí está adelante, pero se vuelve a volver, Ah, es que los efectos están animados. Quitar la animación de efectos, la animación de resplandor, todo. Yo no sé por qué apareció. Esto yo no los había aprendido antes. Ahí en ese rojo ya se ve un poco mejor, ¿no? Pero todavía sigue estando detrás. De la posición. Digamos por aquí, ¿cierto? Y que la información salga acá. De pronto un poco la escala más pequeña para que la información salga como por aquí. Y digamos que parta de ahí. Voy a ajustarlo más al 100% para que lo vean mejor. Ahí lo ven mejor, ¿no? Lo que pasa es que el videobeam lo hace un poco más oscuro, pero aquí la pantalla sí se ve mucho mejor. Bien, entonces tengo esa parte ahí. Entonces, ojo, miren esta parte. Esta parte es importante. Silencio, por favor, miren acá.
Entonces tengo la línea, pero entonces tengo que hacer que salga gradualmente, ¿no? Con máscara, que haga esto, ¿no? Eso lo hacemos con esa técnica que usan para los swivels y los vectores que van formando la matica y van haciendo animación del texto y se va formando el texto como si estuviera escribiendo en handwriting. Entonces, tomo la pluma, tomo esta pluma de acá, voy acá, aquí y acá, y le voy a decir a la pluma, pues a la capa que tiene la pluma le voy a decir efecto a esa capa, y le voy a decir generar, y le voy a decir generar trazo, generar un trazo. Entonces en efectos, en trazo, ¿cierto? Miren las funciones del trazo. Vamos a ponerle tamaño del pincel, por decir algo. Miren cuando cambia el tamaño del pincel allá arriba. Miren el tamaño. Tamaño del pincel. Y vamos a ponerlo un keyframe aquí en fin. En fin, vamos a ponerle un keyframe en 0. Vamos a poner un poquito más aquí adelante esto. Un poquito, unos cuadros más adelante, y le vamos a poner 100 en el fin. Y luego acá, en el estilo de pintura, no vamos a irle sobre la imagen original, no, sino le vamos a decir revelar imagen original. Y ya, entonces eso es así. ¿Sí vieron? Se forma la línea. ¿Cierto? Pero ahora entonces falta traquearla, ¿no? Porque la línea ahí toda suelta. Entonces toca hacerle tracking de frente. Ahora sí, de frente hacemos el tracking al auto. Vamos a traquearlo como desde aquí. Entonces vamos a seguir movimiento. Ubicamos el punto de tracking. Y el punto de tracking ahí sí está jodido porque todo es azul. Entonces hay que buscar algún punto de tracking. Digamos, este punto de tracking puede ser, tal vez, no sé, vamos a ver. ¿Ya vieron la lógica del punto de tracking? Ahí más o menos. Ah, pero bueno, sí, ahí está bien. Ahí lo cogió. Entonces vamos a aplicarlo y el destino es al 34 PNG, que es la línea, ¿no? Y se lo aplicamos en X y Y. Entonces ya tengo eso ajustado al tracking, ahí sale la línea, debe salir, ahí está la línea. La línea salió muy abajo, está muy abajo porque el punto de tracking está muy abajo. Entonces, ¿cómo lo corregimos? ¿A alguien se le ocurre cómo se corrige eso? No, porque posición está animado cuadro a cuadro, porque el tracking hace posición. Si ven, no está la línea, está por allá abajo. Para traquear eso. Pero si vieron que no debía haberle dado X, debía haberle dado solo un eje porque lo traqueó también en profundidad. Lo traqueó en profundidad, entonces paila. Entonces voy a deshacer el tracking. Tengo la línea ahí otra vez. Voy a volver a este man. Como por aquí. Y seguir movimiento. Entonces, de una vez voy a aprovechar para traquearlo arriba en el techo un poco, ¿cierto? Porque la información viene desde arriba. Entonces vamos a ponerlo. ¿Qué punto sería bueno acá? ¿A alguien se le ocurre un punto? Este punto. ¿Será que este lo coge? Es muy chiquito, ¿no? Digamos, este punto, por decir algo. Vamos a ver si traquea desde ahí. No, se va a la porra de una vez. Tanto el tracking como las partículas son de un comportamiento muy, muy incierto. Entonces voy a buscar otro punto. No hay casi puntos chéveres ahí en el techo. A ver este. Si lo logro coger bien, sería fantástico. ¡Ah! No puedo. Digamos que ahí, a ver, ojalá lo coja. No, también se va a la porra inmediatamente. Entonces, ¿cuál? A ver, este punto, pues. Si uno estuviera haciendo realmente un target lock,
en un avión, en un caza de guerra, ya lo hubieran bajado a uno. Entonces estoy tratando de hacer el target log de esto. Digamos ahí lo traqueo un poco, ¿no? Entonces tengo el punto de traqueo, se lo aplico al 34 PNG, aceptar, aplicar. Entonces dijimos que lo vamos a aplicar en solo X o en solo Y. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué eje es el que tiene que moverse? ¿Y? ¿Sí? Y. Entonces lo dejamos en solo Y. Bueno, dejémoslo en solo Y. A ver. Aplicar. ¿Dónde carajos? Por allá en la porra. Quedó atrás. Vamos a ver. ¿Dónde está? 34X. Posición. Pero entonces busquémoslo con el punto de anclaje. Cambiemos el punto de anclaje para ver si el punto de anclaje nos ayuda un poco. Para que no se pierda la... Lo corregimos con punto de anclaje. Para que no se pierda el traqueo. Entonces toca buscarlo, a ver dónde está. De pronto verlo en varias vistas, aquí en 4 vistas, ¿no? Oh, ¿dónde carajo está esto? Está acá supuestamente, ¿no? Pero... Estoy absolutamente perdido aquí. Qué embarrada, ese tracking no se puede hacer así tan fácilmente. Ahorita como lo logré hacer entonces en el otro curso. Tenía un tracker. Bueno, ahorita después miro cómo hago el tracking. Voy a por ahora hacer la información entonces, ¿listo? Después miro el tracking porque está bien berraco ese tracking. O si no, otra vez como la misma técnica de la llanta, cuadro a cuadro. No, pero en este tipo de ejercicios es que uno se da cuenta que la animación en realidad es cuadro a cuadro. Uno después dice, ah, sí, la era digital, todo. Pero después, pues, digamos, para hacer una muy buena mezcla entre lo digital y lo old school, hay que hacer las dos, lo mejor de cada técnica. En este caso el tracking no está funcionando muy bien para este caso en particular, pero bueno, después miramos por qué. Entonces hagamos esta zona de aquí del tracking. Entonces lo primero que generamos es un modelo 3D del auto, digamos girando, un wireframe, girando el auto. Pero entonces como no tenemos 3D Max acá, toca hacerlo desde SketchUp, que va a ser una locura, pero puede ser interesante también. Hagámoslo desde SketchUp. ¿Dónde carajos tengo SketchUp aquí? Aplicaciones. Está SketchUp. Aquí estamos con SketchUp. Listo, vamos a tratar de hacer entonces un giro del auto. ¿Alguna pregunta hasta acá? Estaba como muy rápido y no... Está grabándose, ¿cierto? Ah, sí. Dios mío, uno no cuida lo que dice y no sabe cuándo lo están grabando. Entonces, vamos a SketchUp y aquí en Safari vamos a buscar Galería 3D otra vez, porque no traje el... Ah, sí, traje el modelo, pero bueno, vamos a hacerlo desde el principio. Vamos a buscarlo desde Galería 3D, a buscar un Homer, vamos a tratar de que sea el mismo Homer. Creo que sé cuál es el Homer de todas maneras. Es este Homer. Entonces descargo el modelo, es este mismo Homer, descargo el modelo. Y el Up y lo abro en SketchUp. Ah, pero todavía está descargando. ¿Cómo así? Se detuvo la descarga. La conexión a internet de este ordenador dice que...
Vamos a ver si este yo creo que alcanza a bajar. Parece estar que desactivado. No, pero se debe trabajar con T-Rains, ¿no? ¿Sí vieron? Hay un resto de T-Rains en Galería 3D, parece como sus videos estos electro de que va una nave navegando por T-Rains en láser. Imagínense todos en wireframe. Después hacemos otra escena wireframe con T-Rains, pero como con una nave que esté atravesando, o un avión, o Iron Man volando con un T-Rains. Iron Man en wireframe. Y al final que hagamos toda la escena, entonces le ponemos tu canción. Cuando hace el lock y todo. No, chévere, pero hagamos toda la peli y usamos esa canción. ¿No? ¿Cuánto tendrá? ¿De cuánto tiene en el teléfono? ¿Cuántos tiene? Mira, aquí abajo. Aquí tengo este man, pero entonces voy a hacer el giro, ojo. Voy a hacer el giro en esta vista, en estilo de cara. Voy a hacerlo en rayos X. Chévere en rayos X, ¿no? Voy a hacer el giro en rayos X desde SketchUp. Digamos, abrirlo acá. Voy a quitarle obviamente la perspectiva para tenerlo. Uy, qué feo se vuelve, pero bueno. Digamos ahí. Y voy a poner una animación. Voy a añadir escenas. Voy a actualizar esta escena. Crear escena. Voy a añadir nueva escena. Añadir escena. Voy a girarlo. Digamos que lo giro así también como desde abajo. Voy a girarlo, yo creo que a esta vista como tal. Y actualizo. Pues primero tengo este giro, ¿no? Obviamente eso se hace en secuencia de imágenes, se ve más rápido. Luego, esta vista, sí o sí. Como así. Ah, pero entonces, ojo, qué bestia. Tenía que crear una nueva escena, es que por andar rápido uno se estrella. Entonces aquí, esta actualizo, creo una nueva escena, giro, vamos acá, actualizo, creo una nueva escena, giro como por aquí, actualizo, pero qué, esta ya quedó actualizada. ¿Cuál es la segunda escena? Esta, esta, está actualizada, esta entonces es la que giro un poco más, digamos por acá, actualizar. Si verán este sistema, los parqueaderos de aquí para buscar bombas en los carros, este acá, actualizar. Creo que la embarré otra vez. Este giro está muy loco. Sí, la embarré en la última escena, ya sé, no me vayan a decir en qué me equivoqué, que ya sé en qué me equivoqué. Eliminar escena. Entonces aquí vuelvo a añadir, esta ya está actualizada, ¿no? Añado, giro y actualizo otra vez. Aquí actualizo. Y ahí sí añado otra. Vuelvo a hacer el giro. Es que hacer el giro en SketchUp es bien berraco. Actualizar. Se devuelve. Eliminar escena. Eso es lo berraco de animar esto en SketchUp. Pero bueno. Tratar de quedar. ¿Por qué se devuelve? ¿Por qué lo hace para el otro lado? Esto es inaudito. Añadir. Tirémoslo un poquito nomás. Actualizar.
añadir, actualizar. Bueno, ahí más o menos lo hizo, más o menos. Voy a meterle otra escena acá. Giro acá y actualizo. Ah, se devuelve en esta. Bueno, no tiene que ser un giro 360, digamos que lo mire por todos los lados. El man dice, este carro, tío. Entonces lo mira por todos lados, ¿cierto? Bien, entonces va a decirle archivo, perdón, sí, archivo, exportar, animación. Vamos a exportar la animación en formato de secuencia PNG, archivos PNG, secuencia PNG, la animación como tal, y la voy a guardar entonces en Teacher. Vamos a ver, pública, pin, vamos a decirle carpeta nueva y Homer Quasi 360. Quasi 360. Y le damos una secuencia de imágenes. Obviamente como tiene el plugin de PNG transparente, entonces salen imágenes transparentes de eso. Chévere esa vista en rayos X, ¿no? Del SketchUp. Vista real, sí, debe ser una chinga. Aquí debería haber, aquí arriba debería haber malla. Pero no hay malla para malla, ¿sí? ¿O es más difícil de conseguir? Sí, hay malla para malla. ¿Funciona mal? ¿Para todo? ¿En este no has visto cómo funciona? ¿Qué me quieres decir? ¿Inestable? Bien, voy a cerrar SketchUp. Guardemos este giro que me costó un trabajo hacerlo. Voy a guardarlo. Y entonces acá, yo tengo esta cosa. Entonces voy a importar los archivos de imágenes. ¿Dónde lo puse? En profesor pública. Acá. Homer Quasi 360. Y aquí lo tengo en giro, consecuencia PNG, pin, pin. Y acá arriba entonces está el man. Pero entonces lo voy a poner como por aquí. Claro que queda, o aquí mejor, ¿no? Pero queda tapando todo porque no hizo la transparencia completa. Así que hay que demandar a alguien aquí. Pero bueno, efecto, key light. Y vamos a ponerle este key. Sí, con el key light entonces le hago un croma porque no generó hay algunos after que no generan el key light. Entonces esto va a empezar que es como por acá, ¿no? Y voy a escalarlo. Digamos que va aquí en esta información. Entonces el mantín lo vira. Pero quedó todo lentoide, ¿no? Todo ñoño ahí. Va girando. Entonces vamos a hacerle a la capa del giro, vamos a hacerle corrección de tiempo. Que es la capa del giro. Tiempo, ampliación de tiempo, o hasta remapeo de tiempo se podría hacer, que sería chistosísimo. 300. Ah, perdón, lo hice al revés. Es a la mitad o a un cuarto de eso. Digamos que a 30%. Un poco más largo, ¿no? Y simplemente lo duplicamos luego. Luego lo duplicamos varias veces, hacer un loop de esto.
y luego un precompose, ¿no? Y aceptar. Entonces ya lo tengo ahí girando, pa. Entonces se forma la cosita, sale el mancito, hay una información, ¿cierto? Tran. Y es en el 34. ¿Cuál es la secuencia de imágenes? La precomposición es esta. Voy a hacerla un poco más para acá. Entonces aquí sale el entorno donde sale este man acá, el entorno de ese man. Podemos hacerlo de varias formas. Primero podemos usar una técnica que esta es de Video Copilot del tutorial de Iron Man. Entonces haces un nuevo sólido del tamaño de la composición, digamos en este color, decir algo, crear tamaño de composición, aceptar. ¿Sí? Tenemos el sólido ahí y luego le generamos una herramienta de rectángulo redondeado, no normal sino redondeado, y voy a crear una ventanita acá, una ventana aquí, tin, y la voy a poner aquí en el man. Si vieron que cuando creé eso sobre el sólido y creé el cuadrado redondeado generó una máscara, ¿no? Entonces voy a duplicar la máscara y a la segunda máscara le voy a decir restar, sumar y restar una máscara de la otra. Entonces queda la máscara ahí, y lo que voy a hacer es lo siguiente: en el calado de máscara, en esta zona aquí, voy a hacer un poco de calado. Lo que pasa es que ahí no se nota por lo que es azul, pero ahí suaviza un poco esta. Voy a darle un tinte para que la puedan ver, porque es que sin tinte no la podemos ver. Pequeño tinte acá, rojo también, ¿no? Pero está teniéndome que está teniendo la... teñir. Listo, ahí está rojo. Entonces vamos a ver si... no se alcanza a ver. Bueno, más o menos ahí uno maneja el calado de máscara, ¿no? Y le puede regular eso. Tiene esta técnica para hacer la pantallita, ¿cierto? Pero entonces eso lo va a animar. Queda toda chévere ahí en infrarrojo. Listo. Entonces vamos a hacer todo el entorno de acá, de esta parte. Toda esta zona. Pero entonces voy a hacer un poco más grande la máscara para que haya más información, ¿no? Que me diga más información sobre el Homer. ¿Qué otra información tengo aquí del Homer? No sé por qué se movió. Esto porque está moviéndose en posición y eso, ¿no? Eso no se debe mover. Perdón. Ajá. Digamos ahí, ¿no? Y aquí sale la información. Pues el resto de información. Pero miremos cómo se forma esta como tal, esta de acá. Vamos a coger a transformación, es decir, en posición, acá. Voy a borrar estos de acá que previamente hice. Voy a generar un keyframe. Voy a primero prenderlos y generarles un keyframe ahí desde ceros. Acá en este punto, entonces, aquí en el inicio donde estamos acá. Bueno, pero ¿desde dónde sale esa máscara, no? Yo creo que aquí puede ser. Y aquí en el inicio pongo un keyframe, posición escala, y le voy a decir, primero lo voy a escalar muy chiquito, ¿no? Obviamente voy a cuadrar el punto de anclaje para que se escale desde el centro, ¿cierto? Cuadro el punto de anclaje desde acá, escalo desde el centro, vuelvo y corrijo la posición. La posición no debería estar prendida ahí, voy a quitar el keyframe. Lo voy ubicando aquí, digamos ahí. Bien, entonces ahí lo tengo ya casi listo. Está en escala. Entonces en escala, ahí en ese keyframe,
Voy a borrarlo otra vez para que se cree otra vez solo. Voy a dejarle, eh, digamos aquí chiquito, muy chiquito, muy. Y luego un poquito más después, acá, en escala. Pra. Entonces hace esto, ¿no? Hace este movimiento, pra. Y uno puede también animar opacidad de eso, para que quede un poco más chévere. Anima también la opacidad. Diga el pin, queda la opacidad en 0, va acá y va a una opacidad en 100. Entonces anima tamaño y opacidad para que se quede en mano. Hace nave, ¿no? Y lo mismo el Homer. El Homer como tal tiene que hacer exactamente lo mismo. ¿Sí ven? El Homer, entonces también, el punto de anclaje, ¿no? ¿Dónde carajos está el punto de anclaje de este Homer? El Homer como tal, el punto de anclaje del Homer, no me deja ver el berraco punto de anclaje del Homer. Bueno, entonces lo voy a hacer manual. Ubico el punto de anclaje del Homer y luego la posición del Homer aquí, ¿cierto? Voy a borrar eso. Okay. Ubico el Homer, ¿no? Digamos que sale ahí. Y le voy a decir entonces, en escala lo mismo, ahí 0. Digamos la posición que sea más desde la esquinita, como tal. Y se mueve aquí un poquito. Y luego escala, pin, 100. Y lo muevo en el punto acá, un poquito más que se cuadre, digamos, hacia donde yo quiero. Me hace chévere, ¿no? Ahí. Me hace para, ¿no? Lo que hay, tin, tin, hace todo ese movimiento. Y luego entonces va acá directamente, pues podemos hacer un zoom de la cámara ya y mirar un poco, bueno. Entonces así es como hacemos una película eterna con toda esa información. Listo, entonces digamos, vamos a complementar un poco el marco de la ventana, ¿sí? Vamos a complementar un poco, aquí ya es pura decoración. Entonces acá vamos a usar, voy a quitar este brush que tengo acá. Esta capa también. No, porque quedó este brush ahí detrás. Queremos uno nuevo. Frame se va a llamar. Va a crear aquí la capa. Va a estar acá. Y le voy a decir entonces acá, en los brushes vamos a buscar un buen frame. Aunque bueno, qué bola hacerlo en Photoshop porque recuerden que yo ya tengo todo eso exportado a imágenes PNG, ¿no? Yo puedo ser ñoño. Entonces tengo eso importado a imágenes PNG aquí. Vamos a buscar entonces un buen marco para esa interfaz. Digamos, sí, un marquito. Por ejemplo esto, ¿cierto? Voy a arrastrar ahí. ¿Será que se deja arrastrar? No. Vamos a importarle directamente. Te duele la cabeza ya. Tanta velocidad, mucha velocidad. Izquierda, pública. Entonces es importante cuando exportemos este tipo de información que no esté en secuencia PNG, porque vamos a importar solo una imagen. Ojo, eso es importante, ¿no? Le quitan esto, ya no. Por ejemplo, voy a importar esta lunita acá. Voy a decirle esta luna. Esta lunita es chévere, pillen la lunita, entonces voy a poner esa lunita ahí. ¿Hicieron la lunita? Está bacana, ¿verdad? Entonces la puedo poner como por aquí. Y voy a, obviamente, escalar. Ponerla como por aquí. O digamos rotarla. Voy a rotarla aquí.
no sé, esa rotación está como fictive, entonces voy a rotarla como ahí, ¿cierto? Digamos, o un poquito más arriba el man, con el Homer también. Este Homer un poquito más arriba también. Ubicamos más o menos ahí, digamos que va a corregir la posición, ¿cierto? Entonces la lunita como tal la voy a teñir. ¿De qué la teñimos? Había mucho color. Rojo también para infrarrojo, porque en las interfaces tienen muchos colores. Bueno, que miremos a ver. Corrección de color, teñir, ponerle rojo por ahora. Creo que el rojo se pierde, se vuelve casi negro, ¿no? Entonces vamos a blanco por eso. I don't know. Y pongámosle resplandor para que sobresalga un poquito porque está por allá en la porra. Entonces estilizar resplandor. Este negro va a blanco también para que todo sea súper blanco. Ah, miren, con el resplandor ya lo puedo hacer súper blanco acá. O súper rojo también. Está chévere así, Tim. En teñir fue eso. El resplandor como tal, ¿dónde está? ¿Dónde le puse el resplandor? Aquí. Entonces miremos los niveles de resplandor de acá. Okay. Y la intensidad. Bueno, digamos ahí está chévere ese blanco. Pero entonces voy a rotarlo. Voy a rotarlo aquí. Entonces digamos que sale ahí la información. El blanco se pierde a la distancia, ¿no? Un color más... Ah, se movió. Esto es porque siempre está todo prendido. Entonces lo mismo, la lunita tiene que formarse de acuerdo a que gradualmente también. Entonces plumita, ¿no? Vamos a la lunita y lo mismo. Hacemos el trazo de la lunita como tal. Vamos a hacer dos trazos como tal. Vamos a hacer un trazo de esta zona de la máscara, ¿cierto? Y vamos a hacer el trazo de esta parte por separado. Entonces para hacer dos trazos por separado, han hecho uno, luego seleccionamos acá, luego seleccionamos afuera, luego volvemos y seleccionamos la pluma, ¿sí vieron? Seleccionan acá, seleccionan afuera, vuelven y seleccionan la pluma para generar un nuevo trazo independiente como tal, perdón, pucha, generar un trazo independiente de esto como tal, de esta parte. ¿No? Lo que pasa es que no me la deja pegar mucho acá porque se me une a la otra. Me toca como ponerla que por aquí y acá. Sí. Entonces tengo estos dos trazos y voy a decirle entonces efecto, que era generar trazo, y acá en el 46 ya tengo el trazo, entonces vamos a ajustar las propiedades del trazo. Entonces le vamos a decir tamaño de pincel, ¿no? Todas las máscaras activado porque tengo que activar las dos máscaras. Tamaño de pincel un poquito más grande para que me ocupe todo el texto, ¿no? Este texto de acá, ¿cierto? Y me alcance a seleccionar eso. Bien, y luego entonces lo mismo, un poquito más acá, voy a hacerlo desde aquí. Tamaño de pincel no debe estar animado, digamos que debe estar. Vamos por aquí, fin, le vamos a hacerle fin, recuerden 0, fin 0, y un poquito más allá, fin 100, y aquí le vamos a decir revelar imagen original. Y luego entonces lo que vamos a hacer es
Secuencia de trazos activados. Si está desactivado, no lo hace secuencial. En este caso lo vamos a hacer secuencial. Es decir, que primero una máscara y después la otra. Entonces hace como... Abre el otro tiempo. Sí, secuencial todo. Más o menos ahí. Que no sé, ese color todavía no me gusta. Está horrible ese color. Ese blanco me parece asqueroso. Voy a cambiar el blanco. El rojo está buenísimo. El rojo pega durísimo. El rojo tiene mucha más tintín. Ah, pero está animado el berraco. Está animado el efecto. Ahora sí queda siempre rojo. Bien. Entonces digamos que el mancito... Uy, ese Homer está muy grande. No sé, lo veo como muy grande ahí. ¿Dónde está el Homer? ¿Cuál es el Homer? Este es el Homer. Carlo un poquito más aquí. Bien, entonces digamos que aquí en esta zona vamos a tener un texto dinámico que hace como... o texto así. Sí, como dinámico. Vamos a tratar de hacer un counter, pero en este caso tratar de engañar al ojo. No lo vamos a hacer, que no lo vamos a hacer con programación. Sería buenísimo así que generara un trace ahí súper chévere. Pero vamos a hacerlo con máscaras, todo hagámoslo con máscaras. Entonces digamos que voy a importar un texto. Voy a importar algo, digamos este tipo de textos, vamos a ver. O una cosita así de medidor, o decir, ese man trae armas biológicas. O decir, bueno, un texto por aquí. Digamos este texto de estadísticas del auto, cosas así, ¿cierto? Que es el 90. Entonces el 90 va aquí, tengo el texto acá, voy a escalar. No se ve porque está azul, entonces vamos a teñirlo de rojo. Se está contrastando bien ese rojo con ese azul. Entonces va rojo. Pin. Pasa es que está como que se lo come el azul todavía un poco. Un resto se lo come. Vamos a infrarrojo. Ah, del sólido como tal. Entonces debe estar aquí todo. Pero tampoco, mira. Saco todo del sólido. Queda una locura. De pronto es la posición en Z del sólido. Entonces, por ejemplo. El sólido debe ser Ledger 3D. Qué bestia. Todo debe ser Ledger 3D, entonces todo se va a volver loco. Y hasta aquí llegó la clase porque el Ledger 3D paila, ahora sí nos fritó todo. Llega ahí, pin. Claro, que lo que era. Entonces hay que hacer lo siguiente, tranquilos, que no panda el cúnico. Voy a coger el sólido de la pantalla como tal y lo voy a escalar, obviamente. Obviamente no prendido otra vez. O bueno, sí puede ser en este punto donde llega el escalamiento del sólido. Uy, es que miren hasta dónde se fue a la porra ese sólido cuando lo volví Ledger 3D. Entonces toca reubicar todo.
Bueno, mantengámoslo en 2D, después lo corrijo a 3D, tranquilos. Mantengámoslo en 2D para que podamos hacer el ejercicio. Entonces este man, de aquí, voy a bloquear esta capa para que no se mueva con todo. Y esta también la voy a bloquear para que no se mueva. Vamos, este solo texto como tal. Voy a escalarlo, ¿no? Poner aquí, este punto. Y ahí entonces él tiene que hacer un comportamiento dinámico. Entonces, ¿cómo haríamos ese comportamiento dinámico? Voy a bloquear el texto, voy a dejar solamente el texto aquí. Porque no deja ver el texto. Si lo pongo en solo, desaparece. Ah, porque está muy clarito. Bien. Entonces solo bloqueemos las otras capas. Entonces el texto como tal, voy a ponerle un rectángulo redondeado. Pues en este caso puede ser normal, no redondeado. Y lo vamos a poner aquí. Pero no como una capa de formas, sino como una capa de máscara. Tengo aquí, puedo poner varias de esas, ¿no? Para que pueda hacer una columna acá, sí, otra acá. Digamos, hagámoslo sencillo por ahorita. Por decir algo, no sé, ahí. Tengo el texto ahí. Entonces, voy a seleccionar este man y este man. Y voy a hacer este movimiento. Entonces, primero vamos a automatizar trazado de máscara y va a venir hacia acá, ¿cierto? Luego muevo el coso y hago este man hasta acá. ¿cierto? Luego estos dos de acá, para acá, ¿cierto? Hace como, hace un scan, ¿cierto? Y luego hago un loop de eso, ¿no? El loop es la magia de todo, de la animación. Hago loop indefinido de este asunto. Sí, es que está toda tramadora ahí de Mass Effect. Entonces, voy a salvar el proyecto porque puede crashear en cualquier momento. Y listo, y por último, ya para terminar, vamos a poner un elemento rotatorio, un rotativo, acá como estos de esos típicos que tienen los androides, como las miras y esas vainas, que van girando siempre a un lado, ¿han visto? Entonces esto lo vamos poniendo como aquí, el rotor, lo voy a escalar, y vamos a ponerlo una esquina por aquí. No está el texto, ¿no? Digamos por acá. Y le voy a poner un efecto de corrección de color, lo vamos a teñir de rojo también. Hoy estoy de rojo. Listo, tin. Entonces acá les voy a dar ya aquí un comando, y ya para terminar este comando, que es un expression, entonces vamos a en rotación, ojo este nuevo comando, alt click, ¿no? Recuerden, para sacar las expressions, ¿cierto? Vamos a decirle time por, no es wiggle ahora, time por 180 en la rotación. Entonces el man va a rotar, pero ojo que cometí de error así tenaz. Punto de anclaje, si no pongo el punto de anclaje en el centro va a rotar todo feo, entonces lo voy a poner en el centro. Lo pongo ahí y ahora sí rotación, alt click, time por 180. Y el man gira ahí y hace. Bien. Save y lista de clases. ¿Alguna pregunta hasta acá?
¿Son muy rápido? Está bien, ¿no? ¿Está claro? Entonces, para proyectos finales, interfaces así. No, mentira, no sé lo que quieran hacer. Esto simplemente es una explicación técnica de esto. La idea es esa. Bien, entonces esto es Karen Lorena. Camilo Arturo. ¿No está Camilo Arturo? ¿Será de podcast o qué? Ah, venga, voy a poner. Entonces, ¿cómo era? Control Command ESC, ¿no?